Una comisión especial conformada a nivel de diputados viene analizando hace un mes el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales que elaboró el Poder Ejecutivo. El viernes hubo avances en la negociación entre oficialismo y oposición. El Frente Amplio pretende votar el proyecto el miércoles en comisión, aunque los partidos de la coalición todavía tienen reparos sobre algunos de los puntos que viene proponiendo el Ejecutivo. Vamos a estar conociendo en más detalle la posición de la oposición y para eso recibimos aquí en la mesa de desayunos informales a Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, y Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Ambos integran la Comisión Especial de Diputados que viene trabajando este tema. Los dos bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenos días, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Capaz que, más allá de esto que yo decía, conviene decir, bueno, ¿en qué punto estamos en este momento de la conversación, en las negociaciones entre oficialismo y oposición por este tema? Bueno, estamos en lo que tú, Nicolás, decías en la introducción, es decir, en la tarde de hoy la Comisión Especial está convocada ya para empezar a votar en particular y tenemos previsto y acordado en el ámbito de la coordinación multipartidaria que el próximo miércoles, que está citada una sesión extraordinaria a las 10 de la mañana, nos aboquemos a la discusión en general y en particular para definir si este proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado o uno similar o alternativo, que hacia eso me parece que nos encaminamos, termina recibiendo media sanción. A nosotros el proyecto del Poder Ejecutivo, cuando digo a nosotros en general, los partidos de la oposición, no nos satisfizo completamente, pero estamos dispuestos, por supuesto, a ayudar y en ese sentido hemos estado trabajando sobre la base de propuestas alternativas y sobre la base de entender que aquí estamos frente a un problema real. Nadie ignora la situación de la caja profesional, la situación de desequilibrio financiero, el deterioro patrimonial, el agotamiento de las reservas, que nos expone a que no haya recursos suficientes para pagar las jubilaciones, todo eso es verdad. A eso se llegó como consecuencia de distintas causas que se podrían analizar, pero ahora tenemos una emergencia que sortear. Seguramente ha habido aspectos de gestión y de administración. Hay temas estructurales vinculados con la circunstancia de que hay dos descalces que están operando en todo esto. Uno tiene que ver con la circunstancia de que los aportes de los trabajadores que aportan, de los profesionales que aportan, que son los menos además, porque son 63.000 en un universo de 170.000, hay 110.000 que no aportan, lo hacen fundamentalmente por las categorías y por los fictos más bajos, cuando las pasividades en tal caso, y ese es el primer descalce, representan niveles de mitad de la escala hacia arriba. El otro descalce tiene que ver con el timbre profesional, que en otro tiempo fue la fuente principal de ingresos de la caja y se ha venido deteriorando como consecuencia de la diferencia de criterio en cuanto a la actualización, y eso ha representado pérdidas por cientos de millones de dólares en los últimos 15 o 20 años. Y bueno, y después están los instrumentos para enfrentar esa realidad. Y no me quiero extender mucho, agrego solo algo más. Creo que hay que centrar muy bien la discusión. Aquí partimos de una obligación que el Estado tiene y que la tiene por lo tanto el gobierno, este o el que sea, con relación al pago de las pasividades. El artículo 67 establece que en todos los sistemas de seguridad social, y el de la caja es parte del sistema general porque es un subsistema, esto no es un seguro privado, está sometido a un régimen de derecho público, el Estado interviene, el Poder Ejecutivo forma parte de la administración de la caja. El artículo 67 dice que cuando se agotan las contribuciones obreras y patronales y los demás impuestos establecidos por ley, el Estado debe poner los recursos para pagar las jubilaciones. ¿Está bien que nosotros digamos, bueno, vayan, paguen y arréglense como puedan? No, no fue la actitud de la oposición. Construimos una serie de alternativas y en eso nos encontramos ahora en una situación de acuerdo en parte con el gobierno en algunos temas y desacuerdo en otros, pero eso seguramente habilite a que un proyecto salga. Y eso me parece que es un paso adelante en la dirección correcta. También la precisión que haces, porque quizás no siempre que decimos que la caja se queda sin fondos en julio, aludimos a eso. O sea, las jubilaciones se van a seguir pagando, así sea el Estado el que tenga que asumir todo ese compromiso. O sea, no es eso lo que esté en riesgo, porque está fijado por la Constitución que así sea. Conrado, sobre lo que mencionaba Pablo, ¿algún punto más? A ver, varias cosas importantes acaba de decir Pablo. La situación económico-financiera de la caja la conocemos todos. Es una situación que se viene arrastrando hace muchos años. Nosotros hicimos propuestas en su momento, en el año 2021, que tenían que ver con el directorio de la caja, que entendíamos de que más allá de que no movía sustancialmente la aguja con respecto a la posibilidad de que los directores fueran honorarios, que era una señal importante. ¿Por qué? Porque todos los años veníamos teniendo un déficit crónico y aumentando, y no había ningún tipo de disposición para poder retrovertirlo. Entonces hicimos esa propuesta en el año 2021, finalmente fue ley, ¿no? Se terminó aprobando y por lo pronto hubo una señal allí. Pero si nosotros hablamos de las causas
de esto. Podemos hablar, obviamente, hay temas que tienen que ver con el propio mercado. Hay una universalización de la posibilidad de carreras terciarias, donde hay mucho más profesionales que los que existían antes. Concomitantemente hay mucho menos trabajo, porque obviamente ese mismo trabajo, ese mismo mercado se divide entre muchos más profesionales. Y también la forma de trabajo ha cambiado, ¿no? Actualmente muchos profesionales ejercen de manera dependiente, ya sea en el Estado o en empresas privadas, lo hacen aportando al BPS y no aportando a la Caja, y esa es una problemática que tiene la Caja. Pero además de todo esto, si nosotros no hablamos de las causas reales de esto, creo que no haríamos un análisis adecuado, que tiene que ver con resoluciones que tomó la propia Caja en su momento. A partir del año 2004, sobre finales del 2004, principios del 2005, la Caja fue tomando resoluciones que tenían que ver con mejorar jubilaciones. ¿De qué manera? Mejorando las tasas de reemplazo, llevando a pagar, por ejemplo, complementos que en el régimen general no existían, y que si bien era una potestad de la Caja, de alguna manera fue a contrapelo a lo que se había establecido en el marco de la reforma de la Seguridad Social del año 95. Entonces se terminaron pagando jubilaciones con una tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se toma del ingreso o del promedio del ingreso que se toma para poder calcular el sueldo básico jubilatorio. Se terminaron pagando jubilaciones del 60% de tasa de reemplazo. Y eso fue desfinanciando con el tiempo a la Caja. Y allí claro, hay el argumento, perdón que te interrumpa, el argumento de quienes integraban el directorio y tomaron estas resoluciones en el año 2004 y en adelante era que igual allí había una representación del Poder Ejecutivo. Sin duda. Y que laudaba que esos beneficios extraordinarios distintos al régimen general se hagan efectivos. Por eso lo que decía Pablo, más allá del artículo 67 de la Constitución, que nosotros estamos de acuerdo, hay también una responsabilidad del Estado por la vía de haber estado adentro del directorio y no haber observado esos gastos. Claro. De hecho, estas resoluciones fueron advertidas en tipo y forma por el Tribunal de Cuentas, o sea, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, y la Caja decidió seguir para adelante. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad muy fuerte de los diferentes directorios de la Caja y también de los poderes ejecutivos. Desde el año 2005 hasta, diría yo, 2016, esas resoluciones continuaron en vigencia. Por lo tanto, hay una responsabilidad. ¿En qué situación estamos ahora? Estamos en la situación de que nosotros, de manera responsable, estamos intentando primero conciliar una posición interna dentro de la oposición para hacer una propuesta alternativa a la del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, cosa que no sucedió en el año 2023, cuando el Frente Amplio no quiso votar la ley express del gobierno de la coalición y tampoco propuso una alternativa. Nos decían en aquel momento que otra reforma era posible. Y si otra reforma era posible y venimos a este proyecto de ley, tiene prácticamente los mismos instrumentos que lo del 2023, pero mucho más gravosos. Se grava con mucho más fuerza a los jubilados y a los propios activos. Con la situación que hemos nosotros peleado, de que obviamente en el caso de los activos, si tú subís 4 puntos la tasa de aportación, lo que vas a provocar es que automáticamente la gente que no pueda pagar o bien se baje de categoría y por lo tanto le dé menor cantidad de ingresos a la Caja, o se termine fugando, se termine yendo, declare no ejercicio. Ya está ocurriendo. Que ya está ocurriendo. Ya fue lo que sucedió cuando se subieron 2 puntos el año pasado. Entonces, por eso nosotros decimos que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no es un buen proyecto de ley porque justamente no atiende a la sustentabilidad en el tiempo de la Caja. Y la idea en estas horas es poder, obviamente, que las propuestas de la oposición, bueno, puedan ser votadas y que tengan eco. Abrieron un montón de frentes sobre lo que está bueno hacer doble clic para cerrar la parte del estado de la discusión. O sea, esto, haya acuerdo o no haya acuerdo entre ustedes, va a ir al plenario el miércoles y en todo caso los nudos que haya que desatar se van a desatar en el Senado. Es así más o menos como está establecido. Todo parece indicar, y creo que eso refleja en algún sentido lo que Corrado insinuaba o afirmaba categóricamente, más bien, de la diferencia de actitud. Nosotros no vamos a bloquear ni al gobierno, ni a acorralarlo, ni a la propia Caja. Vamos a ayudar a que la Caja tenga una ley.
que será la mejor que podamos construir entre todos. Y esto tiene mucho que ver con el escenario político que tenemos en la actualidad, ¿no? Es decir, en otro tiempo hubiera salido la ley del gobierno sin modificaciones, porque estarían las mayorías absolutas disponibles y la mano de yeso, como decíamos nosotros. Bueno, yo creo que ha sido un proceso bien interesante trabajoso, donde tuvimos que meter muchas horas, mucho empeño, mucho esfuerzo, pero todos nos hemos tenido que dar un baño de humildad. Y por eso el gobierno, incluso en algunos aspectos, ha mejorado su propia propuesta inicial. Creo que, mal que bien, desde la oposición, al haber hecho los planteos que hicimos, hemos logrado un aspecto que a mí me parece medular en todo esto y que seguramente le puede dar tranquilidad a jubilados y pensionistas de la Caja de Profesionales. El gobierno nos trajo la semana pasada un nuevo elemento que a nosotros nos parece muy auspicioso, que es la garantía soberana del Estado, para que sin necesidad de que el gobierno o el Estado asista directamente, transfiera más recursos de los que sí se comprometió a transferir, que básicamente esos, por supuesto, están en la cuenta. Bueno, para atender circunstancias de desequilibrio financieros, de déficit presupuestal, la Caja pueda contraer deuda en condiciones ventajosas, porque lo haría con la garantía soberana del Estado y, por lo tanto, con la certeza de que ese dinero que se presta es un dinero que se repaga con absoluta certeza y por lo tanto se puede acceder a tasas razonables desde el punto de vista financiero. Bueno, yo creo que esto da la garantía de que evidentemente la continuidad en cuanto al pago de las obligaciones va a estar garantizado. De manera que en ese sentido yo creo que a eso nos encaminamos. Hemos discrepado en algunos de los instrumentos. Nosotros no estamos de acuerdo con la nueva prestación pecuniaria que se proyecta para los pasivos. No estamos de acuerdo con el aumento de 4 puntos de aportes personales o aportes de los profesionales por las razones que decía Conrado. Sí estamos dispuestos a votar o a hacer permanente los 2 puntos que desde la ley 20.130, desde la ley general, se establecieron transitoriamente, porque la tasa de aportación era 16,5, ahora transitoriamente es 18,5. Estamos de acuerdo que esos 2 puntos se hagan permanentes y definitivos. Ahora, evidentemente el efecto regresivo lo estamos viendo hoy. Hay una pequeña corrida, nos lo confirmó el directorio de la Caja esta semana, de profesionales que ante la perspectiva de que le aumenten el aporte, ya se presentaron para pedir la declaración de no ejercicio o ya iniciaron los trámites de retiro. ¿Tienen algún número en eso? Bueno, yo lo pregunté específicamente y se me dijo lo siguiente. Nosotros hablamos de 63.000 profesionales que están aportando. Al mes de abril ya estábamos por debajo de los 63.000, 62.000 y pico, que eso representa del conjunto de los profesionales registrados en la Caja el 36% de los profesionales universitarios de este país, cuando hace 4 años estábamos en el 41,5%. O sea, desde luego, es un efecto gradual que se ha venido dando en los últimos años, pero eso se aceleró mucho en este último año y particularmente en estas últimas semanas. Hay una crisis de confianza, obviamente, que es palpable. Y lo que decía Pablo, lo dijo la propia Caja, en el año 2024, cuando se subieron 2 puntos la tasa de aportación de 16,5 a 18,5, fue la primera vez en la historia que hubo menor cantidad de altas de aportantes que las altas de nuevos jubilados, ¿no? Crecieron más los jubilados que los propios aportantes. Es otro problema. Eso es otro que va a generar otro problema, porque para poder luego financiar es complicado. Me surge una duda sobre eso, porque leía en una de las versiones taquigráficas, creo que ahora es vicepresidenta de la Caja de Profesionales, había sido presidenta en su momento, Virginia Romero, hablaba de que la Caja no conocía las proyecciones de impacto del proyecto de ley que había presentado originalmente el Poder Ejecutivo. Me interesa saber, bueno, qué información tienen sobre eso hasta el momento y sobre el argumento de, bueno, si se aumenta el aporte de los activos, eventualmente esto produce una corrida, como ocurrió cuando se subió de 16,5 a 18,5. ¿Qué pasa con el argumento que se maneja desde el oficialismo de, bueno, el proyecto establece, a diferencia de la vez anterior, una nueva escala de categorías que te permitiría seguir aportando lo mismo y pasar a tener otras categorías? Pero, Nico, ahí, a ver, los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Lo que hacen sus aportes durante muchos años y luego le dicen, miren que te vamos a subir los aportes, pero vos vas a poder seguir pagando lo mismo, pero te vamos a poner una escala distinta, conflictos distintos, y la contrapartida es que te vas a jubilar con mucho menos. Entonces, ¿cuál es tu decisión como profesional? Bueno, tu decisión es, pensás, ¿puedo pagar ese plus que me están pidiendo? No lo puedo pagar. Si no lo puedo pagar, seguramente me baje de categoría. No vas a ir a una escala distinta, o te bajás de categoría o haces declaración de no ejercicio, o lo que pasa, que es que comparten gastos entre profesionales y firma uno,
¿no? Y después al año siguiente se declara no ejercicio el otro. O sea, yo creo que si vos haces eso, estarías perdiendo parte de los aportes que hiciste, que pueden ser 5 años, 10 años, 15 años. No, está bien. Bueno, hay incentivos para seguir aportando también, porque si no perderías parte no está comprobado de lo que dice el Poder Ejecutivo, de que creando una segunda escala con fictos distintos, con inferiores importes, de que eso lo que va a provocar es que la gente mute hacia esa escala. Eso no está comprobado. Yo creo que ahí está el centro de esta discusión en cuanto a los temas de fondo. Y eso es lo que nosotros en algún sentido le reprochamos al Poder Ejecutivo. Le reprochamos el mal manejo de los tiempos, porque el Poder Ejecutivo, que en algún momento el Presidente de la República dijo, esta es una bomba que nos dejaron a punto de explotar. Bueno, la bomba está a punto de explotar hace tiempo. En el año 2023 los votos del Frente Amplio no estuvieron, ni siquiera para habilitar lo que nosotros estamos dispuestos a habilitar ahora, y es que en tal caso se pudiera dar una aprobación en general para seguir negociando y buscando mecanismos y vías de salida a esta situación. Pero en fin, pero lo otro es que nos trajo un proyecto el día 24 de abril. O sea, tuvimos un mes para analizarlo en comisión y notoriamente nosotros nos enfrentamos a un incendio, que es de que para julio no hay más recursos. El gobierno ha pretendido no solo apagar el incendio, sino darle a estos una supuesta solución para los próximos 20 años de la caja de profesionales. Y no es verdad, porque va por el lado de vías regresivas, que en todo caso superan el problema en el papel, pero no tienen en cuenta los comportamientos humanos, que son estos, de que cuando la gente no puede pagar, no paga, y se baja de categoría o declara no ejercicio. Hasta que no encaremos soluciones de fondo vinculadas con la gran pregunta que sigue pendiente, ¿cómo hacemos para involucrar a esos 110.000 profesionales que hoy trabajan, no todos, pero buena parte de ellos como profesionales en régimen de dependencia, porque son profesionales contratados por el Estado o por empresas privadas, pero que aportan al BPS y no aportan a la caja? Bueno, hasta que no le demos respuesta a eso, ¿qué hacemos con el sistema de aporte por un mecanismo de fictos, cuando en realidad eso es relativamente injusto porque no se aporta por lo real, sino que se hace una suerte de simulación, con la rigidez que eso sin ninguna duda represente, con estas consecuencias no deseadas, de fictos altos además notoriamente? Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que discutir cuando sorteemos esto, y esperemos que no nos pase lo que muchas veces nos pasa a los uruguayos, que cuando solucionamos la emergencia, damos vuelta a la página, pasamos otro tema y después nos olvidamos. Es difícil acá en este tema hablar de cosas justas o injustas. Está lleno de injusticias todo este asunto y para todos, porque en realidad cuando se escucha un planteo o el otro, no estoy hablando solamente de políticos, ¿no?, sino de los propios profesionales y de no profesionales. Porque hay un tema acá que es decir, bueno, no es justo que a los profesionales se les aumente lo que tienen que pagar, no es justo que se les aumente a los pasivos lo que tienen que pagar, pero qué tan justo es que el resto de la población no profesional tenga que desembolsar para salvar la caja. Entonces ahí me parece que hay como una contradicción muy difícil de salvar, ¿no? Sí, en parte tenés razón, pero también podríamos pensar, ¿es justo que el IAS que pagan los jubilados profesionales vaya al BPS y que de alguna manera financie un sistema de seguridad social distinto al de ellos mismos? Entonces ahí también hay transferencias que realizan los propios profesionales, que los realizan a favor de la sociedad, porque es para pagar otras jubilaciones. Entonces ahí me parece que de alguna manera, poniendo esto en relieve, también queda claro que los sistemas de seguridad social todos son deficitarios, absolutamente todos. El de BPS también, porque yo ayer escuchaba en algún programa de televisión aquí... En Séptimo Día se discutió el tema. Que se discutió el tema, que hablaban de la caja militar, bueno, que es deficitaria. A ver, todos los subsistemas dentro del marco de la seguridad social, todos son deficitarios. El BPS recibe 7 puntos de IVA. Y aparte recibe el IAS, recibe impuestos más chicos y después de todo eso el Estado tiene que hacer una asistencia financiera de casi 600 millones de dólares. Entonces, también la pregunta ahí cabría, ¿es justo que los profesionales con sus impuestos estén pagando las jubilaciones de BPS? Entonces, ahí, yo creo que ahí tenemos que mirar todo el marco y es cierto, ahora tenemos un problema y lo que dice Pablo, yo creo que sí, que en el largo aliento tenemos que analizar con mucho más profundidad el tema de la viabilidad de la propia caja. Eso está claro. Por las cosas que hemos dicho, por las maneras de trabajo que son bien distintas, porque ahora vamos a hacer un parche. Estamos haciendo algunos esfuerzos a través de propuestas de la oposición de poder incluir a más gente
de manera voluntaria dentro de la base de gente que aporta, ¿no? El tema de la jubilación por edad avanzada, que existe una incompatibilidad entre recibir una jubilación por edad avanzada en la caja de profesionales, que es con 15 años de aporte y 70 años de edad, y tener otra jubilación. Bueno, en la actualidad no se puede. En un momento se podía. Nosotros entendemos que hay que quitar esa incompatibilidad para que muchos que venían aportando, porque lo tomaban como una segunda jubilación, sigan aportando y puedan tener esa segunda jubilación. Y eventualmente muchos profesionales que se terminaban recibiendo tarde y que hacen los cálculos y dicen, no llego a 30 años de servicio, no me conviene, entonces declaro no ejercicio. No, a ver, te damos la posibilidad de que con 15 o con 18 años, como se está discutiendo ahora en la comisión, puedas también tener una jubilación. Entonces también hay que ensanchar la base de aportantes, pero todo esto obviamente que nos deja el pienso de que esto se tiene que seguir discutiendo para ver en el futuro cómo, convergiendo hacia el mismo sistema, si es necesario la existencia de cajas paraestatales o no. Digo esto que es muy... No, y creo que además cuando se plantea si es legítimo que la sociedad a través del Estado asista a un subsistema como este que tiene desequilibrios financieros, el Estado es muy responsable, pero no solo por las decisiones que tomó a través de los 2 delegados del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Profesionales, sino que lo es objetivamente porque el país ha hecho una opción que la hicimos todos los uruguayos votando en el año 89 cuando modificamos el artículo 67 de la Constitución. Y establecimos, por lo tanto, esa garantía del Estado en primer lugar. Pero lo es también por la vía de que condujo a esta situación en la medida en que no solo se apropió de los recursos del IAS, que ahí hay una suerte o un viso de inconstitucionalidad, porque podemos discutir si las jubilaciones se pueden grabar o no, que es todo un debate. Pero si partimos de la base de que se pueden grabar, está claro que la Constitución establece que los gravames tienen que tener por fin el financiamiento de los sistemas, que en este caso no se da, porque eso se deriva al BPS. Entiendo perfectamente esa discusión. Y te termino con esto. Sí. También hay responsabilidad del Estado, porque en algún sentido a la Caja la ha asfixiado. El mismo Estado, a través del BPS, a través del Poder Ejecutivo, no ha habilitado que nuevas profesiones, por ejemplo, o que otras profesiones se incorporen a la Caja para que el BPS no pierda recursos de esos nuevos profesionales o de esas nuevas profesiones que han emergido. Entonces, el tema tiene muchas aristas y es bien complejo. Aparece ahí lo de los timbres profesionales también, ¿no? Que hace las veces de aportes patronales en un sistema de seguridad social donde aportes patronales no hay, como sí hay en los demás sistemas de seguridad social, en el sistema general o en los demás sistemas paraestatales. Pero ahí están de acuerdo con lo de los timbres. Y nosotros ahí, porque me parece bien interesante para ver el sentido de responsabilidad de la oposición. Algunos dicen, no votan el impuesto a los pasivos porque quieren congraciarse con los pasivos profesionales. Pero nosotros estamos dispuestos a votar, sin embargo, algunas medidas que seguramente a mucha gente le van a provocar alguna molestia, como por ejemplo adelantar el proceso de convergencia, va a implicar que muchos profesionales que ahora están cerca de jubilarse, este año o el año que viene o el otro, les vamos a decir, no, mire, tiene que jubilarse más tarde porque hay un problema de desequilibrio financiero y vamos a adelantar la convergencia y a subir la edad de retiro. El Frente Amplio, que en su programa de gobierno dijo que iba a convocar un diálogo para mantener la edad a los 60 años, con relación a los profesionales, ya está proyectando que se jubilen con 65. Y en el caso de los timbres, hemos logrado que el Poder Ejecutivo se aviniera al planteo de que se ajusten o se actualicen por índice medio de salario y estamos dispuestos también a dar algunos pasos en el sentido de una adecuación, de recuperar en algo ese descalce a partir de algunos ajustes en los próximos años que por supuesto generen el menor impacto posible o un impacto neutro en la población y en quien paga los timbres, porque por supuesto esa es una perspectiva que hay que tener. Ahora, acá tenemos que ser sensatos y razonables. Tampoco vale lo del presidente de la República cuando nos dijo el otro día no, que esto no recaiga sobre los hombros de la población. No vale andar invocando la defensa de la población, que se supone que estamos todos para eso, ¿no? Y lo digo con enorme respeto por el señor presidente. En el mismo proyecto del Poder Ejecutivo ya viene una actualización de timbres, una actualización menor a la que pretende la oposición y que pretenden todas las delegaciones que han venido a la Comisión de la Caja y la propia Caja. Pero digo, ya hay una actualización. Por lo tanto, cuando se habla de que no se puede transferir esto a la sociedad, bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo le transfiere a la sociedad a través de la vía de los timbres y a través de la vía de la asistencia financiera, que es una asistencia financiera de 32 millones de dólares. Ahora está proponiendo que sea de 36. Nosotros proponíamos que fuera más, que fuera 39. ¿Por qué 39? Porque fue lo que se recabó por IAS el año pasado
y poner una cláusula, un artículo que establezca de que la asistencia financiera de los siguientes años va a ser justamente lo que se recaude por IAS. De alguna manera, el aporte lo terminan realizando los propios jubilados de la propia caja. Entonces... No, un par de apuntes de cosas que me quedaron, porque se mencionaba lo del IAS, y yo entiendo la discusión sobre eso. Es un impuesto de asistencia a la seguridad social y los profesionales lo pagan, pero eso no termina yendo a su caja. Eso es estrictamente cierto. La duda que se me genera es, porque hablamos de los problemas de diseño de la caja. Cuando se diseñó la caja y hasta ahora, el IAS no formaba parte de los recursos, no fueron recursos que se le tomaron a la caja de profesionales. El IAS surgió en determinado momento, en realidad con otro fin, porque se quería que aportara rentas generales, fue inconstitucional, era un IRPF a los jubilados. Ahí surgió el IAS, que fue una forma de puentear ese obstáculo constitucional, pero nunca estuvo en los planes de la caja recibir esos fondos, salvo cuando empezaron estos problemas y empezaron a pedir, encontrar que ahí había una forma de salvarse. Eso por un lado. Entonces, digamos, sobre ese punto que decís. Pero son fondos de los profesionales, ¿no? Hay otro punto igual también sobre este punto, sobre lo que dice Nico, y es el antecedente que se genera cuando cualquier colectivo le va a reclamar a las autoridades económicas del país, yo te pago este impuesto, pero si viene para beneficiarme a mí. No, pero... Y eso responde en realidad a un diseño, a una ingeniería económica tributaria de las autoridades económicas del país, no el aportante. Bueno, sí, pero yo creo que tiene un fundamento constitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución dice muy claramente, lo explicaba muy bien el otro día el profesor Pérez Novaro, que fue a la Comisión, grado 5, Derecho Tributario. Es decir, hay una primera discusión, que ustedes se acuerdan que hubo sentencias contradictorias de la Suprema Corte de Justicia, cuando el IRPF, allá por el año 2007, 2008, en cuanto a si las pasividades son gravables o no. En el sentido de que la Constitución las ampara en el artículo 67 y las define como prestaciones y que responden a lo que se aportó a lo largo de la vida laboral. Ahora, aún partiendo del supuesto de que se puede imponerle impuesto a las pasividades, la condición que establecen los juristas, y eso lo decía muy bien Pérez Novaro, es que el destino de ese tributo que se le ponga no sea para otro fin que no sea sustentar el pago de las pasividades. O sea, hay una cuestión de destino, de fin. Y eso es lo que en este caso no se está cumpliendo con el IAS. Y menos se está cumpliendo con esta propuesta del Poder Ejecutivo de poner un segundo impuesto, más gravoso que el del IAS, recordémoslo, y que además viola otro principio constitucional, que es el de la superposición impositiva, establecido en el artículo 298 de la Constitución. Porque estamos grabando la misma base de cálculo 2 veces y en este caso de manera todavía mucho más gravosa. El mismo hecho generador. Exacto. Ahí la duda que me surge es, bueno, sobre todo sobre la primera parte, de si es constitucional o no que el IAS de la caja de profesionales vaya hacia el BPS, digamos, no han prosperado recursos, entiendo. No. Bueno, así la jurisprudencia cambió. Al principio se entendía que era inconstitucional, después cambió la integración de la Corte. Decía Pablo, en realidad, obviamente que el Estado tiene la potestad tributaria de establecer impuestos votados por el Parlamento, ¿no? El tema es que este impuesto, el IAS, termina yendo para un fin específico, para un sistema de la seguridad social o un subsistema para pagar jubilaciones dentro de ese sistema. No es que va al Estado, ¿no?, de manera general para financiar todas las cuentas del Estado. No, va para pagar jubilaciones de BPS. Claro. Esa es la diferencia. El otro punto que me quedaba como duda es, ustedes lo decían muy explícitamente, acá hay una corresponsabilidad entre los profesionales y el propio Estado, que a través de sus representantes del gobierno en los directorios de la caja, dejaron que esto llegara hasta aquí. Ahora, su postura es que digamos, los aportes que por lo menos preveían extra de parte del proyecto del Poder Ejecutivo de los afiliados, tanto pasivos como activos, no se den, no queda de alguna forma sobredimensionada la responsabilidad y el pago por parte del Estado, como planteaba Paula, en relación a los activos, porque estamos hablando por ejemplo, en el caso de los pasivos, que es verdad que es toda una discusión si los pasivos, una vez que ya aportaron, después tengan que pagar impuestos, eso sin duda. Pero bueno, son esos pasivos que en los 90 en el principio de los 2000 tuvieron esas mejoras a sus propias jubilaciones, cuando la realidad demográfica del país y el diseño de la caja daba cuenta de que eso no se iba a poder sostener, y hace años que tenemos esa advertencia de que esto no se iba a poder sostener, ¿no? Nosotros hicimos, para introducirnos en el planteo, una propuesta muy seria en el sentido de que fuimos por otro camino, en algunos aspectos coincidiendo con la propuesta del gobierno, por ejemplo el proceso de convergencia, estamos dispuestos a votarlo textual, tal como viene, pero propusimos, en lugar de la prestación pecuniaria de los pasivos y este aumento de 4 puntos adicionales al 18% que se propone,
ir por el lado de el ajuste de los timbres de una manera inteligente. Creo que tan inteligente que el propio gobierno nos dijo el viernes que está dispuesto a venirse a la actualización de acuerdo al índice medio de salarios, como yo decía recién. El Poder Ejecutivo también nos agregó otro elemento y es un primer aumento extraordinario que está dispuesto a hacer, tomando la variación del índice medio de salarios de septiembre del 24 a septiembre del 25. Y por otro lado, lo que estamos planteando es algún aumento extraordinario, repito, para que por esa vía se puedan generar recursos. Mejorando la asistencia directa en los términos que decía Conrado, es decir, el equivalente a la recaudación del IAS, los 39 millones de dólares, que ahora el gobierno ya nos dijo, en vez de 31, 36. Yo creo que son todas cosas que nos van aproximando. Y en lo demás, que creo que ayudó mucho a descomprimir, y se lo reconocimos al gobierno, lo de la garantía soberana del Estado, que yo decía hoy, que tiene un límite de 2.000 millones de unidades indexadas, lo que equivale a 300 millones de dólares como límite máximo. De eso, para el primer año, alcanzaría con un empréstito, con un endeudamiento de 50 millones para financiar el déficit que se proyecta para el 2026. ¿Es así? Es así, con exactitud lo dijo Pablo. En la medida de que el gobierno vino con este instrumento a la comisión, que es un instrumento que ya ha utilizado para la caja bancaria, a nosotros lo que nos pareció es que nosotros podíamos sustituir la creación del impuesto a los jubilados a partir de ese endeudamiento que puede tener la caja para los próximos años. Obviamente que hay que previsionar lo que es el pago de los intereses, habrá que ver el instrumento, los plazos, las tasas, etcétera, pero que es un instrumento que le permite hacerse a la caja de dinero para poder pagar jubilaciones y pensiones y de esa manera no tener que recurrir a crear un impuesto para los jubilados. Tenemos que cerrar, perdón. Permíteme esto nada más, ¿no? Entonces, eso es una alternativa que nosotros estamos planteando. Pero de los 9 o 10 puntos que nosotros le planteamos al gobierno, si bien ellos tomaron algunos, tomaron, digamos, los laterales, los accesorios. No los principales, no lo que tiene que ver con la tasa de aportación de los activos, no lo que tiene que ver con el impuesto a los pasivos y no lo que tiene que ver con el monto de endeudamiento. Nosotros entendemos de que la propia caja se puede endeudar en 50 millones de dólares. Entonces, si bien tomaron y hubo voluntad de poder avanzar en otras propuestas que hizo la oposición, en lo que es lo medular, el carozo o el corazón de la propuesta de la oposición, en realidad el gobierno no quiso avanzar y no quiso innovar. Tengo una última pregunta para hacerles, es muy poco el tiempo que nos queda, así que les pido la máxima brevedad en la respuesta, pero el diputado Gustavo Salle introdujo la propuesta de redirigir eventualmente los aportes jubilatorios que hace el profesional y aquella fracción que va a la FAP se vuelque ahora a la caja propiamente. Cortito, eso forma parte de las propuestas de fondo, de los temas de fondo que nos tenemos que dar tiempo para analizarlas. Nosotros no somos fundamentalistas, somos defensores del sistema mixto, defensores de las AFAP. Nos vamos a oponer a cualquier solución que perfore ese sistema, pero esta no necesariamente lo perfora. Lo que pasa es que no han dado los tiempos para estudiar esos planteos. El Colegio de Contadores lo trajo, otras gremiales también. La posibilidad de que del aporte que hoy realizan los profesionales dependientes, una pequeña parte equivalente al aporte de categoría 1 de la caja se transfiera a la caja de profesionales. Y que por vía de los hechos hay una especie de sistema mixto, que ese profesional después se jubile una parte por el BPS y otra parte por la caja profesional. Ahora, no están hechos los estudios actuariales. No sabemos ni cuánto va a rendir eso para la caja, que es lo más fácil de estimar en todo caso, pero sobre todo no está hecho el cálculo de si eso perjudica o beneficia o empata el profesional universitario. Entonces no podemos votar una solución de esas, digamos, a las corridas, pero sí puede formar parte, repito, del menú de alternativas que para una solución de largo aliento, que nos la tenemos que dar para la caja, lo podamos poner arriba de la mesa. En lo que me es particular, yo me he expresado en la comisión y también en nuestras reuniones informales, yo estoy en desacuerdo con esa propuesta. Creo que, primero que perfora el sistema mixto, de lo que provoca es, porque mucho se habla de la FAP, pero en realidad esos son aportes de los trabajadores, es un capital de los trabajadores. Luego el capital por el cual se va a calcular una renta vitalicia va a ser ínfima, va a ser realmente muy pequeña. Entonces te dicen que eso se va a compensar con otra jubilación por parte de la caja, pero en realidad la SAFAP tiene una capacidad de invertir en diferentes portafolios mucho más amplios que lo que tiene hoy por hoy la caja de profesionales. Y también tiene una situación, digamos, de índole jurídico, ¿no? Quedarse con un aporte
llevarlo a la caja de profesionales para pagar jubilaciones y pensiones en ese momento, ¿no? Porque se van a pagar Sí. con ese dinero No, se va a y no es invertir. que se va a invertir con ese dinero. Entonces hay temas jurídicos que también obviamente pesan y por lo pronto nosotros estamos en desacuerdo con esa propuesta, la escuchamos, la estudiamos por supuesto y la recibimos, obviamente como la tenemos que recibir todas, pero no estamos de acuerdo. Mañana puede ser algo opcional eventualmente. Pero... Conrado Rodríguez, Pablo Ayala, muchísimas gracias por esto. Muy A amable. ustedes, con gracias. mucho gusto. Gracias por invitarnos. Hacemos...